qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿han tomado suficiente agua ya? ¿Hecho algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano en mente sana. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza. Y claro que es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hemos decidido titular esta sesión como Claroscuros. Y con esto nos referimos a expresar nuestras opiniones sobre un personaje del que estemos trabajando en una biografía. Para expresar una opinión, lo ideal es que estemos informados acerca de lo que hablaremos y en el caso de la biografía, es crucial que tengamos herramientas para expresar algo acerca del personaje en turno. Decir lo que se piensa de una persona, sobre todo cuando conocemos su trayectoria o ha sido importante para nosotros o para la historia de la humanidad. Es una oportunidad de expresarnos y hacer saber a otros sobre nuestras ideas y posturas. Al hablar de un personaje, también hablamos de nosotros mismos. Por ello, hay que investigar y comparar y varias cosas más que en esta sesión trabajaremos. ¿Listas y listos? Bueno, pues muy bien. ¡Iniciemos! Durante esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Escribe un texto biográfico con el propósito de expresar opinión sobre personajes. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan, pues muchas de esas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para expresar lo que pensamos, externar acuerdos o desacuerdos de la vida y obra de algún personaje o de cualquier tema, es importante organizar de forma clara nuestras ideas. Una vez que ya conocemos la trayectoria de un personaje que hayamos elegido para opinar sobre ella o él, ya sea porque nos gusta o porque nos las hayan pedido, es importante tener claros los elementos que intervienen para formular un juicio o punto de vista. Cuando queremos externar una opinión sobre alguien, tendríamos que, primero, conocer quién es o cómo es para luego emitir algún comentario sobre la persona. Porque no se puede opinar sobre lo que uno no sabe. Si fuera así, ¿cómo podríamos elaborar nuestros argumentos? Por ejemplo, ¿qué personaje de la historia de México se te hace interesante? Pues me gusta mucho la frase de Benito Juárez que dice: entre los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que refleja un pensamiento pacifista y de respeto hacia los otros, ya sean individuos o colectivos tan grandes como una nación. ¿Te diste cuenta? Expresaste una opinión acerca de Juárez a partir de su frase. ¿Y a ustedes qué personaje de la historia les agrada? ¿De quién les gustaría investigar y conocer como para poder emitir una opinión bien fundamentada? Cuando investigamos y conocemos los datos relevantes de un personaje en una biografía, podemos empezar a comprender un poco más su vida, sus logros, su contexto y cómo fue que realizó tal o cual cosa. Ahora les invito a ver la siguiente cápsula que indica cómo a través de las biografías podemos empezar a generar nuestras propias opiniones. ¡Corre video! ¿Cuál es el papel de las biografías en la memoria histórica de un pueblo? Básicamente, yo no diría servir de ejemplos, pero sí indicar a las nuevas generaciones las cosas por las cuales son notables las personas que requieren una biografía, ya sea a favor o en contra, ¿no?
¿Por qué recomendarías a los jóvenes que lean biografías? Porque pueden obtener a través de la vida de otros guías para su propia vida, para su quehacer en la vida, para su quehacer cotidiano. ¿Cuáles les recomendarías? Yo les recomendaría a gente de adolescentes, a gente joven, biografías de personajes populares, históricos. Para México pudiera ser Zapata, Villa, Hidalgo, Juárez. Para mí me son muy cercanos o me gustan mucho ciencia, personajes de la ciencia. Puede ser Mario Molina, el ganador del Premio Nobel de Química en México, mexicano, o Stephen Hawking, que es uno de los físicos pues, más connotados a nivel mundial actualmente, ¿no? Tiene un librito muy bonito que se llama La historia del tiempo. Qué importante es lo que dice el especialista. A mí, en lo personal, me gustaría saber sobre Stephen Hawking, pues a pesar de tener una enfermedad degenerativa que lo dejó paralizado, siguió con sus investigaciones científicas y nos ha seguido asombrando con sus teorías. ¿No lo conocen? Se los presento. Este es Stephen Hawking. Recibió 13 títulos honoríficos. La teoría del todo, 2014, es una película basada en su vida. Experimentó la ingravidez en 2007. Breve historia del tiempo, de 1988, es el más famoso de sus libros. Murió el 14 de marzo de 2018, coincidiendo con el día del Pi y con el día que nació Albert Einstein. Este fue un gran hombre de ciencia, pero también podemos detenernos en artistas, deportistas, líderes de opinión, pacifistas, ambientalistas o en aquellos que tenemos cerca, como algún familiar o integrante de nuestra comunidad. Recordando lo que mencionó el especialista en su intervención, la vida de otros puede ser una guía o fuente de inspiración para quien lee una biografía. Puede enseñar sobre algún tema en específico y muestran cómo salir adelante sin tenerle miedo al fracaso o a las limitantes. Ayudan a mejorar el nivel cultural e irse formando un punto de vista sobre los acontecimientos y hechos que están relacionados con el personaje estudiado. Veamos qué dicen sus compañeros, alumnos, alumnas y profesores acerca de por qué leer biografías y qué les enseñan. ¿Por qué leer biografías? ¿Qué nos enseñan? Sobre qué os puede enseñar, lo que vivió, lo que hizo, ¿qué más? Su vida, sus metas. Bueno, la importancia de leer una biografía es de saber de lo que pasó, de lo que hizo y por qué ahora en la actualidad es tan importante. Saber su historia, por qué murió o qué fue de él. También porque se puede decir de que se le hizo cosas muy importantes antes, como defender a su pueblo o ser presidente. Para que sepas lo que fue de su vida, cómo fue, qué hizo. No, sí es muy importante porque luego el muchacho pues muchas veces no sabe a ciencia cierta el sentido del por qué está estudiando. Él nomás sabe que es una obligación, es una etapa de su vida, pero a lo mejor no ve un poquito más allá. Entonces es obligación uno como educador, como docente, pues enseñarle a él o informarle que hubo personajes ilustres que a lo mejor empezaron desde abajo, personajes que han llegado muy alto incluso en nuestra historia, ¿no? Como pues, el caso de Benito Juárez, por ejemplo, que siendo una persona, un campesino, una persona que cuidaba ovejas, llegó pues yo no diría un puesto muy importante, sino a ser un personaje trascendental en la historia de nuestro país. Para empezar la biografía,
son de puras personas ilustres que hicieron cosas importantes para nuestra nación, para todo el mundo. Entonces son un claro ejemplo para que ellos puedan ver qué tantas cosas o qué tantas cosas buenas pueden hacer en su sociedad, en su comunidad. Entonces por eso los ponemos de ejemplo, para que ellos se den cuenta de que luchando y perseverando pueden alcanzar los ideales que ellos quieren. Entonces son un claro ejemplo que ellos pueden seguir. Lo anterior nos aporta ideas de lo importante que es ir formando juicios con respecto a la relevancia de los hechos que representan al personaje o sobre lo que hizo bien o mal y cómo lo resolvió para salir adelante. Efectivamente, primero debemos tomar en cuenta los hechos y aspectos importantes del personaje seleccionado, comprenderlos, relacionarlos con su contexto, ver cómo impactan en la actualidad. Y una vez que ya tenemos todos esos datos, se puede realizar un texto o externar una opinión que se tiene del personaje. Profesora, pero ¿me puede decir cuál es la mejor manera de escribir opiniones sobre personajes cuando realizamos un texto biográfico? Es todo un arte y para expresar nuestro parecer, emitir una opinión, explicar si estamos de acuerdo o en desacuerdo con los hechos del personaje, debemos tomar en cuenta frases como creo que, considero que, opino que, a mi parecer, en mi opinión, para mí, desde mi punto de vista. Es una buena manera cualquiera de estas frases para iniciar el planteamiento de nuestra opinión. ¿Alguna vez han utilizado alguna? ¿En qué casos? Vamos a ver algunos ejemplos para comprender su uso práctico. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer adelantada para su época y revolucionó la escritura femenina. Adela Velarde, mejor conocida como Adelita, fue una enfermera revolucionaria muy valiente. Notemos que el decir que revolucionó la escritura en un caso o decir que es muy valiente en el otro son opiniones expresadas que se basan en lo que se ha investigado de ellas. Sigamos con otro ejemplo. Stephen Hawking es un ejemplo de perseverancia a seguir. Steve Jobs fue un gran innovador tecnológico difícil de superar. Analicemos que el decir que Steve Jobs es difícil de superar es una opinión que quizá no todos compartan. Es importante recordar que las opiniones, aunque se basan en la información recabada, no dejan de ser expresiones personales. Pero sigamos. Antoine Lavoisier es el mejor químico de todos los tiempos. Marie Curie fue mejor científica que su esposo, Pierre Curie. Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, pues sentó las bases para que se reconociera como ciencia. Distinguió entre elemento y compuesto y les dio una nomenclatura racional. Formuló la ley de la conservación de la materia y podemos opinar que es el mejor de todos los tiempos. Y Marie Curie es considerada como la madre de la física moderna, pues no solo descubrió junto a su marido la radioactividad, sino que enfrentó el estigma de sus tiempos de que solo los hombres podían desarrollarse en la ciencia y aún así le ganó 2 veces el premio Nobel, uno de física y otro de química. Así que podemos opinar que era mejor científica que Pierre Curie. Veamos finalmente una opinión acerca del genio de la electricidad, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un visionario que no ha recibido el crédito suficiente por su aportación a la tecnología actual. Tesla no solo experimentó con la electricidad, sino que quiso ponerla al servicio de la humanidad de manera gratuita. Y es el verdadero inventor de la radio. Se podría opinar que no ha recibido el crédito suficiente. Ahora que ya tenemos algunas frases con las que podemos empezar a expresar opiniones para un texto biográfico, pongamos nuestros nuevos conocimientos en práctica. Un personaje relevante de la historia mexicana fue el expresidente Porfirio Díaz, quien ha sido objeto de debate por su mandato de 31 años en el poder.
con una interrupción durante 1880-1884. Profesora, considero que la vida de un personaje tan importante y polémico debe basarse en hechos, y eso solo lo sabremos cuando conozcamos más sobre su vida, de la realidad social y la política de su época y lo que pasaba en ese tiempo para que actuara como lo hizo. Sí, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori ha sido calificado como villano o héroe. Pero para emitir un juicio u opinión sobre alguien, debemos documentarnos y conocer a detalle su trayectoria y relacionar lo que expresamos, retomando los hechos significativos que muestra la historia. Para conocer más sobre este emblemático personaje y sus claroscuros, veamos este video que habla de su trayectoria. ¡Corre video! Desde finales de la década de 1850, Porfirio Díaz desempeñó un papel destacado en la historia nacional. Peleó en la Guerra de Reforma del lado de los liberales y en 3 años ascendió varios puestos militares hasta llegar a general. Hacia 1863, durante la invasión francesa, el general Díaz luchó para impedir el avance de las tropas francesas y logró defender el estado de Oaxaca por más de un año. Más adelante, Porfirio Díaz fue parte fundamental de la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que culminó en 1867 con el sitio y posterior captura del emperador en Querétaro. Con la restauración de la República, Díaz se opuso a la reelección del presidente Benito Juárez y posteriormente a la de Sebastián Lerdo de Tejada, pero fue hasta 1876, luego de la muerte de Juárez y después de varias batallas políticas y militares, cuando Porfirio Díaz asumió de manera provisional la presidencia de la República. En los tiempos de los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz se declaraba antirreeleccionista. Luego de su primer periodo presidencial, Díaz se aseguró de que su sucesor fuera su compadre y exconservador Manuel González. De esta forma, Porfirio Díaz regresó al poder en 1884 y no lo abandonaría hasta 1911. Para que el general pudiera reelegirse en 1888, sus aliados en las gubernaturas y el Congreso propusieron en 1887 una reforma constitucional, la cual fue aprobada y en consecuencia Díaz fue reelecto. Una vez reelecto, el presidente se encargó de modificar el texto constitucional paulatinamente. De esta manera, quedó como el original promulgado en 1857, en el que no había restricciones para la reelección presidencial. Bueno, creo que hay muchas consecuencias que pueden considerarse como positivas. Hubo un desarrollo económico desigual, pero finalmente lo hubo. Hubo un desarrollo de espacios, hubo adelantos en la medicina, hubo reducción de índices de mortalidad, hubo campañas de vacunación, hubo campañas por la educación, se crearon muchísimas escuelas. ¿Qué les pareció la información? Ahora que ya conocemos un poco acerca de Díaz, les invito a que investiguen más sobre él. Y si les interesa su vida, redacten una versión en la que incluyan lo más relevante y manifiesten su opinión de lo que les impactó o sobre cómo influyó en la historia de México. Veamos qué dicen las y los alumnos de este personaje. ¿Qué piensas sobre la vida de Porfirio Díaz? Que es muy interesante, ya que fue presidente de México y duró en el cargo más de 30 años. Entonces, más de una persona que influyó mucho en ese tiempo y se me hace impresionante. ¿Lo consideras héroe o villano? Villano. Lo considero villano porque estuvo en el poder más de 30 años y eso no es posible. ¿Qué opinas sobre la vida de Porfirio Díaz? Que fue bastante interesante, ya que extrajo cosas de otros países que hizo que México progresara. ¿Y tú lo consideras héroe o villano? Lo considero de las dos formas, ya que trajo cosas buenas y cosas malas. Buenas como la educación, entre otras cosas para mejorar el país, y malas porque estuvo durante el mandato por más de 30 años. Interesantes opiniones, ¿no creen? ¿Y ustedes, con lo que acaban de escuchar, qué opinan de la vida de este personaje? Bueno, yo creo que una figura muy polarizante, es decir,
se pueden aplicar varios puntos de vista. Como hemos visto, no siempre podemos estar de acuerdo con el criterio de los demás, pero sí debemos ser respetuosos de sus ideas y externar las propias de manera cortés y tolerante. Para incluir en sus redacciones juicios en los que reflejen estar en desacuerdo en algo, hay palabras que sirven de apoyo para lograrlo. Veamos los siguientes ejemplos. No pienso lo mismo que tú. Considero que no es totalmente cierto. Estoy en contra de. No comparto tu punto de vista. Yo no lo interpreto así. No estoy de acuerdo contigo. Y seguido de ellas, argumentar razones, el por qué no se comparte una opinión. No solo negar, sino argumentar. Es importante que al redactar o expresar la opinión de un biógrafo, tomemos en cuenta estas indicaciones y elijamos las que reflejen nuestro pensar y sentir. Para emitir una opinión, es mejor investigar y conocer a detalle el actuar de un personaje. Y en las biografías se pueden encontrar contrastes, así como en otros textos históricos. Observemos lo que nos dice el alumno. Por ejemplo, cuando el alumno entrevistado refiere su opinión y dice que es muy interesante ya que fue presidente de México, el conector que utiliza para complementar su idea es muy interesante ya que con él da pie a su explicación. Profesora, ¿y qué tipo de conectores nos recomienda para trabajar en la redacción de opiniones? Los conectores sirven para conectar o unir y su buen uso hará que el texto tenga coherencia y sea entendible. Hay una gran variedad y para saber cuál se debe usar es necesario tener claro qué se pretende expresar. Por ejemplo, una idea nueva puede añadirse para complementar, contradecir o reforzar otra anterior. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Con gusto. Tome nota de cuál podrían utilizar para que su opinión de la biografía de un personaje sea acorde. Conectores. Para introducir un tema, en relación con, acerca de, en cuanto a. Para aclarar o explicar. Es decir, en efecto, en otras palabras, con esto quiero decir. Para ejemplificar. Concretamente, pongamos por caso, por ejemplo. Para indicar hipótesis. Es posible, probablemente, a lo mejor. Para indicar oposición o contraste. Pero, por el contrario, aunque, sin embargo. Ahora sí ya tenemos más herramientas para poder redactar una opinión de una forma más clara. Veamos cómo vamos en cuanto a conocimientos de esta sesión. Así que les invito a que realicen este reto. ¡Comenzamos! Fíjense bien cuáles son las palabras que tienen que buscar. En efecto, es decir, aunque, pero, considero. Ahora vean la plantilla de la sopa de letras. Observen detenidamente y busquen sus respuestas. ¿Tienen las respuestas? Sí, profesora, me costó trabajo, la verdad, pero sí las tengo. Veamos cuáles son. En efecto, es decir, aunque, pero, considero. ¡Excelente! Espero que también hayan acertado y encontrado estas palabras que sirven para emitir juicios. Bueno, ahora su segundo reto es tratar de realizar una opinión sobre la siguiente biografía. Así que, a poner atención. Observemos los subrayados acerca de Leona Vicario. 2020 fue decretado como Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria, distinguiéndola
por su determinación y liderazgo. Su nombre real fue María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Mujer estudiada que desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo. Fue política y espía, y en 1813 fue encarcelada al saberse que era parte del Grupo Libertador Independentista. Representa el coraje y la dignidad de la mujer. A mi parecer, es una heroína que muestra que las mujeres son una figura central para generar cambios y lograr la transformación social. Les invito a investigar más sobre su vida y que redacten un texto biográfico y al final agreguen su punto de vista. Les sugerimos que mencionen los hechos que consideraron relevantes para justificar sus opiniones y las fuentes de información utilizadas, así como los conectores y las palabras trabajadas. En esta sesión, desarrollamos el aprendizaje esperado. Escribe un texto biográfico con el propósito de expresar opinión sobre personajes. Inviten a sus familiares a conocer sobre la vida de Leona Vicario y pregunten qué piensan sobre ella. Con las respuestas que obtengan, pueden ampliar su aprendizaje. Recuerden que, para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado, cuentan con el apoyo de sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, respondan y vinculen las respuestas y lo aprendido. También pueden buscar en libros o materiales que tengan en casa o preguntar entre sus familiares sobre la información que conozcan del personaje e invítenlos a que juntos con ustedes emitan un juicio sobre el mismo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre claroscuros. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico